Hola, yo soy Carly. Y yo soy Di. Y este es Carly D. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy le traemos un video que se titula Los pobres en México son millonarios. Siendo cubana te cuento por qué lo digo. Vamos a ver. Ya, ella ya está en México, ya sabe hablar por nosotros. Nosotros no estamos allí, no sabemos decir, pero ella sí. Ella aquí nos va a ilustrar porque sí es cierto que nunca hemos visto la parte como que más pobre así de México. Eso sí es verdad. Nos tocaba nos tocaba ver algo así. Porque tenemos que verlo en todos los ámbitos, no solo lo lindo y lo perfecto de México. Porque, o sea, hemos reaccionado a demasiados videos de rascacielos, proyectos futuros, lujos de México que son lujos para Cuba, pero para México son cosas básicas. ¿Y qué dirán? Ustedes pensarán que aquí todo es color de rosa. Exacto, no, entonces llegó la hora de reaccionar a un video diferente. Así que no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar. Lamentablemente ser pobre en mi país es una trampa sin salida. Los tintes, todo lo que lleva el negocio, no tienes dónde. Claro que hay pobreza aquí en México, hay familias que viven con lo justo, hay zonas rurales donde falta infraestructura. Una persona acá en la esquina abrió este negocio así improvisado de lavado de autos. Yo para mis adentros decía, pero esta persona no es pobre. Sí, pero eso vendría siendo una persona que aquí tiene futuro. El día de hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo y que desde hace tiempo también he querido hacer, porque hay algo que escucho mucho y es que en México también hay pobreza. ¿Cómo es ser pobre en México? Y claro que sí, yo estoy muy clara de que en México también hay pobreza. Sé que hay personas que pasan muchísimo trabajo, que tienen carencias, que hay desigualdad. Pero la pobreza que se pasa en México es muy diferente a la pobreza que se pasa en Cuba. Y es de lo que te voy a estar hablando en este video. Pero es el fondo de Cuba. En este video te voy a decir por qué digo esto. Esta es La Habana Vieja. Mi experiencia siendo una cubana que vive acá en México. Pero antes de comenzar, me presento por si me estás viendo por primera vez. Mi nombre es Mariam y si al final de este video crees que este contenido fue de valor y algo realmente te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal. Y ahora sí, vamos a comenzar. Muchas veces o a menudo en mis videos cuando comparto sobre cosas de Cuba, cómo es vivir allá, las dificultades que se pasan, muchas personas me dicen, pero en México también hay pobreza. Y lo sé, nadie está diciendo lo contrario, pero aquí es donde quiero hacer una aclaración. La pobreza que se vive acá en México es diferente a la que se vive en Cuba. La pobreza en Cuba y la pobreza en México no se parecen. ¿Y por qué digo esto? Porque acá en México e incluso en los lugares más humildes existen posibilidades, existe variedad y existen opciones. Y en Cuba no es así. En Cuba la pobreza es generalizada, forzada y lo más triste es que es sin salida. Es que les juro que parece que estoy viendo Cuba. Lamentablemente ser pobre en mi país es una trampa sin salida. Porque aunque tengas estudios, aunque trabajes todos los días, te mates trabajando, seas ingeniero, vas a seguir siendo pobre. ¿Por qué? Porque el sistema económico no te deja avanzar. Como ya les he contado en otros videos, los salarios son demasiado bajos. No encuentras las cosas porque las cosas son demasiado caras o simplemente no las hay. Nunca las encuentras. No tienes libertad de elegir lo que tú quieres y además de eso tampoco puedes emprender fácilmente. Por ejemplo, no hay variedad de comida. Aunque tengas el dinero, no puedes comprar. Ahora sí tienes... A ver, hay muchas cosas que ella dice que tiene razón. Hay muchas cosas que no aparecen por mucho que uno las quiera. Por ejemplo, las mismas medicinas ya no aparecen y si aparecen son muy caras y encargadas prácticamente. Igual que eso de emprender, por ejemplo, yo quiero emprender en mi negocio de maquillaje. Aquí no hay maquillaje que yo pueda comprar que sea confiable para yo vender. Obligatoriamente todo el que vende maquillaje aquí es porque tiene algún negocio con alguien de otro país que se lo traen de afuera o que lo encarga por alguna agencia y ahí es que ella puede venderlo. El problema es hacer todo ese dinero para poder emprender, que es demasiado. Que ella sinceramente no sé de dónde lo sacan. No, porque eso o tienes que bien pedir prestado o ahorrar muchísimos años y para cómo está la situación, aunque ahorres muchísimos años, el dólar ha subido tanto de que las personas ya se llevan por una moneda incluso extranjera para poner precio en tu propio país. Entonces es un poquito ridículo, pero ustedes tienen su propia moneda, que ustedes no tienen que regirse por ningún otro cambio. Ustedes sí pueden ahorrar y decir, mira, esto me costó aquí tanto. Lo que podrá subir es un poquito el precio, pero sigue estando dentro de los límites estables. Por ejemplo, un negocio millonario en Cuba es una cafetería, una MIPYME como decimos aquí, con ventas de dulces, cosas así. Allá en México es un negocio, no sé, como diría ella, pobre o a gente de bajos recursos, por decirlo así. Y aquí es un negocio millonario porque es lo que más emprende y es lo que más se puede hacer, que es lo que nos permiten, ¿no? Mira, aquí el cubano, aunque no tenga ni un peso, siempre se arriesga para andar fiestando. Y lo que más toma es refresco, cerveza. Al cubano le gusta mucho el dulce.
Entonces, como dice Carly, si tú tienes una MIPYME con nada más que vendas Dulce y cerveza. ya eres millonario. Eres millonario. Pero Eso en sí, México sabemos que es diferente tener algo así. Una No. cafetería no va a dar se igual. ve algo poquito porque es que hay demasiado desarrollo y la competencia es enorme. Eso aquí no se puede. Exacto. Tienes ganas de comerte, no sé, un jamón de pavo o un queso Gouda, es demasiado caro. Solo lo hay en las tiendas que son en dólares, en MLC, y no todas las personas tienen la posibilidad de comprar en esas tiendas. Hablando de lo básico, por ejemplo, la ropa y los zapatos, esos allá es un lujo. Algo tan simple que acá en México puedes encontrar en cualquier lugar, allá no. Si quieres comprar de casualidad un celular, una laptop o un equipo electrodoméstico, vas a pagar el triple de lo que se paga en el resto del mundo para poder adquirirlo. Demasiado caro. Y si es que aparece. Y ni hablar del internet, de la gasolina o la salud. Demasiado complicado. Además, tampoco existe una economía libre donde tú puedas salir adelante por tu cuenta. Digamos que ahora quieres abrir un negocio de peluquería, de estilismo. ¿Dónde encuentras los productos? Digamos, los shampoos, los tintes, encontrarlos. todo lo que lleva el negocio. No tienes dónde. En fin, es demasiado difícil tener un emprendimiento allá. Toda la razón del mundo. Es como decimos, México tiene tanto desarrollo en todos los aspectos que, por ejemplo, lo que ella dijo de los electrodomésticos, ustedes tienen muchísimo desarrollo en ese campo. Y, por ejemplo, si ustedes están fabricando ollas arroceras, ya tienen una fábrica en México, nosotros si queremos emprender en ese negocio, vamos a la fábrica, hacemos un contrato y ya va a salir mucho más barato y entonces lo revendemos a otras personas que están en otros lugares que no pueden acceder a la fábrica directamente. Exactamente. Pero eso sería un buen negocio porque vamos directamente a la mata. Aquí lo que nosotros llamamos la mata son esos grandes almacenes que se han hecho millonarios trayendo cosas de otros países, que eso nos cobran por el envío, nos cobran el doble por la ganancia y nos cobran hasta no sé qué más decirte porque es que sale demasiado caro. Entonces no tenemos esa oportunidad de ir directamente a los fabricantes aquí en el país porque no fabricamos nada. Aquí no se fabrica nada. Aquí no se fabrica nada. Por eso ahí el contraste que ya hace la pobreza entre allá y acá. Ahora vamos a hablar de México. Claro que hay pobreza aquí en México, hay familias que viven con lo justo, hay zonas rurales donde falta infraestructura, hay comunidades que están olvidadas, eso yo no lo niego. De hecho, ahora mismo me encuentro en la ciudad y te encuentras con muchas casas así que están en mal estado y las personas no tienen los recursos para arreglarlas. Pero acá en México hay algo que en Cuba no hay, que lo básico está al alcance de todos. Puedes ir a una tienda y comprar arroz, frijoles, tortillas, leche y no te cuestan todo tu sueldo. Como saben, también hay tianguis, hay mercados, puedes comprar ropa usada pero buena y con poco dinero. Si quieres comprar un celular, una laptop o cualquier equipo electrodoméstico económico, además de que puedes usar internet libremente cuando te parezca, aunque seas pobre. Y aquí le parecerá increíble, pero muchas personas aquí no tienen celular. O sea, eso todavía aquí hoy en día se ve, porque allá en otros países, inclusive con sus situaciones, casi todo el mundo tiene un teléfono celular, aunque sea chiquitico y desechable. De segunda mano. Pero aquí ni siquiera eso. Hay muchas personas que no tienen celular, el internet tampoco. Hay muchas personas que no pueden tener una wifi en su casa porque simplemente no hay. No es porque en algún momento hubo, pero en ya algún momento hubo, pero ya las dispersaron las poquitas que llegaron al país y ya todos los demás se quedaron sin wifi. Igual que los datos móviles, ya ustedes saben el problema de los datos móviles, aquí es demasiado caro los datos móviles. Primeramente porque solo contamos con una compañía de telecomunicaciones. No podemos elegir, es nuestra única opción, ¿sabes? Eso debería ser Texa, nuestra única opción. Ya exacto. Inventé un eslogan. A tu disposición todas las aplicaciones como por ejemplo YouTube, donde si quieres ponerte a ver videos puedes hacerlo libremente. Y algo súper bueno que tiene México y que a mí me encanta es que cualquiera puede emprender. Si quieres abrir un negocio de comida o simplemente poner tu chiringuito en la esquina, puedes ponerte a vender comida, puedes cortar pelo, puedes arreglar uñas. Por ejemplo, aquí mismo donde estoy, una persona acá en la esquina abrió este negocio así improvisado de lavado de autos y así cualquiera que tenga el espíritu de emprender puede hacerlo. Y de seguro algo vas a lograr. Y lo mejor de todo es que puedes generar un ingreso real. He ido a muchas casas de personas acá en México, de mexicanos que tienen casas bien humildes, pero cuando me he fijado, incluso en esas casas bien humildes tienen lo básico. Y yo me he quedado tan impresionada y a la vez como triste porque ver que acá incluso las personas más humildes tienen las posibilidades, tienen lo básico, eso créanme que es un shock súper fuerte.
Y tener todas estas posibilidades crea en uno algo muy bonito, y es la esperanza. Aquí aún en la pobreza tú sientes que puedes avanzar, que si trabajas duro y te esfuerzas, algo vas a lograr. En Cuba el sentimiento es diferente. Allá el sentimiento es de que no importa cuánto hagas, no vas a avanzar, no vas a lograr nada. Todo va a seguir igual. Por ponerles un ejemplo, cuando llegué acá a México, tuve la posibilidad de visitar casas de amigos, amistades, algunos con buenas posibilidades, otros con no tantas, incluso algunos bien pobres. Y cuando yo fui a su casa, que me decían, ahora vamos a ir a casa de una persona que es pobre, no tiene posibilidades. Y yo llegué a su casa, para mis adentros decía, pero esta persona no es pobre, porque yo veía que tenía todo lo básico en su casa. Tenía un refrigerador, tenía una estufa, tenía televisor, tenía un carro, quizás no moderno, es del último modelo, pero tenía un auto. Y la comida, pues comían todos los días comida buena, carne, pollo, cerdos, tenían siempre sus tortillas. Y yo por dentro de mí decía, esto en Cuba, estas personas en Cuba no serían pobres, en todo caso, esto sería ya clase media. Y esto no se lo estoy diciendo para juzgar, para nada. Le estoy poniendo ejemplos para que vean desde mi perspectiva lo que significa ser pobres en Cuba y ser pobres en México. Porque en Cuba vivir dignamente es una batalla diaria sin ninguna herramienta. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué hay más básico que tener agua? Muchas personas pobres en Cuba viven sin agua potable todos los días, sin gas, sin ningún tipo de agua, constantes y sin internet. Hasta un el transporte público es precario, lento y muchas veces hay que caminar kilómetros. Aquí en México, aunque haya zonas rurales o colonias populares con problemas, sí hay más acceso a la electricidad. Hay agua, hay drenaje, hay transporte, escuelas, señal de celular e internet. La pobreza en Cuba es evidente hasta... A ver, que esto tiene mucho de qué hablar. Que quería comentar que hace unas 2-3 semanas hubo una crisis con el agua aquí en Holguín. Muchísimas personas se quedaron sin agua. Mi suegra, por ejemplo, se pasó más de un mes sin agua, o sea, tenía que lavar en casa de su hermana, igual que ir a bañarse, menos mal que le quedaba cerca, porque imagínense que no le quedara cerca la casa de su hermana. Más de un mes sin agua. Más de un mes, literalmente. Nosotros, yo vivo en segunda planta y mi abuelo vive en primera. Nosotros se nos acabó el agua. Nosotros teníamos que ir a bañarnos en casa de mi abuelo. Incluso había unas amistades de nosotros que fueron con unos pomitos de 5 litros que vivían un poquito más lejos. Dijeron, no, podemos coger un poquito de agua, porque como vive en primera planta, eso es por unas tuberías finiticas, de que si el agua está un poquito fuerte, a las de primera planta les llega. Pero si el agua no viene muy fuerte, al segundo piso no llega al tanque. Y entonces eso es así una batalla constante, como dice ella, el agua es algo fundamental. Que todo el mundo debería tener como derecho humano de cada cual, es agua, el agua no se niega a nadie, aquí no hay agua. De ningún tipo. De ningún tipo. En la educación. Allá por más que tú te mates estudiando, puedes especializarte, tener una maestría, hacerte ingeniero. Por ejemplo, yo en Cuba pudiera haber sido ingeniera, porque en mi familia todos son ingenieros, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Pero algo que pasa mucho allá es que los jóvenes dicen, ¿para qué me voy a estudiar tanto? ¿Para qué voy a llegar a ser ingeniero si al final voy a seguir teniendo el mismo salario extremadamente pobre, sin acceso a oportunidades reales? En México, aunque también hay retos, estudiar sí te puede cambiar la vida. Aquí en México hay becas, hay universidades públicas, tienes oportunidades también de trabajar mientras estudias. Que les voy a ser sincera, lo único que me motiva a mí a seguir en mi carrera es México o cualquier otro país al cual pueda irme primero antes de ir para México. Porque sé que hay tantas oportunidades de trabajo y si fuiste alguien preparado en la vida, ellos ven eso. Aunque no funcione mucho, no sé cómo sea allá en México lo del título aquí. Creo que sí funciona para trabajos allá, pero en otros países no, ¿ves? Pero lo único que me motiva a mí para seguir en mi carrera es que sé que en otro país me va a funcionar al menos el aprendizaje, ¿sabes? Exacto, el conocimiento siempre vale en todas partes. Y si una persona, ejemplo, en ese país que tú quieras ir, no es válido el título, y el dueño de una compañía o de quien te vaya a contratar te dice, mira, me hace falta que me hagas un trabajo de esto. Y ahí tú le demuestras el conocimiento que tú tienes, valió la pena todo el esfuerzo que hiciste aquí en Cuba. Igualmente me pasa lo mismo que a Carly. Yo solo estudio mi carrera, uno, porque me gusta muchísimo el inglés, porque amo el francés y lo quiero aprender, pero ya, y porque me abriría muchísimas puertas en todo el mundo. Exactamente. Igual que mi carrera, como mi carrera es pedagógica, sé que en cuanto a la pedagogía voy a tener oportunidades en muchos países, porque el profesor siempre hace falta, ¿sabes? Es como que en las escuelas siempre hacen falta profesores. Entonces, ¿quién va a formar a los niños? Exacto. Entonces eso como que me motiva a no dejarla, ¿ves? Que en un futuro en México a lo mejor ahí pueda conseguir un trabajo de lo que me gustó hacer aquí en Cuba. Oportunidades de salir de México para estudiar en otros países. Entonces acá en cuanto a la educación hay muchísimas más oportunidades y
sabes que si estudias y te preparas, sí puedes llegar en un futuro a trabajar en eso que estudiaste y poder tener un salario digno. ¿Y qué les digo, mi gente, de la salud? En Cuba hay muchísima pobreza en el tema de la salud. Siempre se dice que allá la salud es gratuita, pero cuando vas a un hospital no encuentras los insumos básicos, que son algodón, jeringas, anestesia. Hay que comprarlos por fuera. Yo acá en México le he tenido que enviar a personas en Cuba todo ese tipo de cosas, productos, alcohol y demás para poder atenderse allá en Cuba en un hospital. Y sí, los médicos son buenísimos, pero ¿qué hacen siendo tan buenos si no tienen los recursos necesarios para trabajar? ¿Se imaginan tener un dolor de cabeza y que vayas a la farmacia y no haya ni siquiera una dipirona? Allá le decimos dipirona, pero acá en México es, creo, metamizol. No puedes comprar ni siquiera eso para un dolor de cabeza, o un antibiótico para una infección, o un remedio, un cocimiento para una gripe. Por eso allá, y siempre se los he comentado en otros videos, resolvemos los cubanos con remedios naturales, porque no hay de otra. A esa hora uno agarra lo que esté a tu alcance, un ajo, una cebolla, una planta, para hacer un jarabe y pues con eso aliviar la dolencia que tengas. Aquí en México, incluso con carencias, o las personas pobres pueden, si no tienen el dinero, tienen el sector público, que va, pues tampoco es perfecto, lo sabemos, pero bueno, lo bueno es que acá tienen los insumos para atenderte, y si vas, puedes estar seguro que te van a atender bien, y el problema que tengas, pues te lo van a solucionar. Por ejemplo, mi mamá está inscrita en el IMSS y hemos ido y siempre la han atendido muy bien, han tenido todos los recursos para atenderla, por ejemplo, las jeringas, los medicamentos. Cuando ha ido con problemas de la presión, le han dado las pastillas necesarias para ayudarla a que le baje la presión. Acá en las farmacias encuentras de todo, e incluso hasta lo que no está relacionado con el tema de la salud. No ha habido un día que yo no haya ido a preguntar por un medicamento que no lo hayan tenido, porque siempre están bien surtidas. Además de que hay tantas farmacias diferentes que lo que no encuentras en una, lo encuentras en las otras, y así sucesivamente. Eso parece aquí. Tenemos la ropa así. Todo eso me hace recordar mucho a Cuba. En México, aunque pueda ser difícil, sí hay historias de personas que han comenzado con poco y han logrado mucho. Yo he escuchado historias de muchas personas que comenzaron con un puestecito de vender tortillas y hoy en día ya tienen un restaurante. Y por ese restaurante han logrado tener una casa, un auto, una vida mejor, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. En resumen, mi gente, no quiero que este video se malinterprete. Con todo lo que les he comentado, no quiero decir que la pobreza en México no duela. Sí duele, y mucho, porque la pobreza donde quiera duele. En México sé que hay personas que pasan por situaciones difíciles, la están pasando mal, y claramente eso requiere atención, respeto y sobre todo soluciones claras. Pero sí quiero dejar claro que la pobreza no es igual en todos lados, y en Cuba la pobreza no es una situación, se ha convertido en una estructura, ya es parte del día a día, y lo triste es que allá ni siquiera está la posibilidad de salir de esa pobreza. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por ver este video y también por abrir su corazón para entender todas estas diferencias de las que les he hablado. O sea, llegamos a la conclusión de que ser pobre en México, en Cuba, es tener una buena economía, o sea, clase media. Tener clase media. Eso es a lo que realmente queremos llegar. No exactamente lo que dice ella. No queremos decir que la gente en México no pase trabajo, que porque se ve así, que tengan de todo, para nosotros significa que no pasen trabajo en absoluto, que tengan de todo, que no vivan mal. No, o sea, sí, como dice ella, la pobreza duele, como quiera va a doler. Pero es verdad que es triste ver desde aquí que, como ustedes, esa pobreza para nosotros es el día a día. El día a día. Es como lo normal para nosotros, ¿sabes? Es como un 90, bueno, para no exagerar, un 80% de la población vive así. Vive en esa pobreza, porque es generalizado. No es que Carly siempre tenga agua y yo nunca tenga, no es que ni Carly tiene agua ni yo tengo. Imaginen ese mismo barrio, es algo parecido aquí, y hay una casa preciosa de alguien que vino de afuera o de alguien que tiene buena economía o algo, y ya por ahí para allá es pura pobreza, ¿sabes? Es algo así. Tiene que ser que esa persona aquí, no sé, compre o pague por servicios extra, que ni siquiera existe esa posibilidad de, ni aunque uno tenga muchísimo dinero, de pagar un servicio extra por cualquier necesidad que uno tenga. Tampoco. Yo las únicas personas así que conozco que han logrado aquí tener algo, o sea, dinero y poder vivir bien, es porque han viajado, o sea, que han tenido la oportunidad de viajar, vienen y van y hacen algún negocio aquí y les va muy bien el negocio aquí, inclusive más que allá afuera donde vivían, y viven del negocio de aquí, pero lo disfrutan allá, un ejemplo, algo así. Esas personas que traen las mercancías para acá, las venden, construyen su casita aquí
tienen ganan su dinero, vida construyen aquí. su casita allá y están de un lado para otro. Y exacto, y si quieren festejar o algo, tienen allá y aquí, ¿saben? Los dos lugares, oportunidades para viajar y de todo. Lo que quería decir es que yo entiendo su punto de vista y el de ustedes. Es un choque cultural también, porque para ustedes su nivel de vida es teniendo buena posición económica y la pobreza está aquí. Entonces nuestro nivel de vida para nosotros es lo que ustedes tienen aquí. ¿Ves? Y entonces esa es la gran diferencia. Exacto, Es eso un es lo que choque ella quiso cultural. comparar, que es un gran Exacto. choque cultural llegar y ver eso, que la pobreza en México es un lujo en Cuba. Es algo así. La verdad es que si yo hubiera llegado allí y hubiera vivido eso como ella, realmente tendría que haberlo. De hecho, pero todas estas casas con Es carros son increíble. pobres. Es algo increíble. realmente increíble de ver, porque es que, ¿cómo puedes ser pobre con un carro, sabes? Pero es que también allá es el choque cultural, es la necesidad de tener un carro Es la necesidad para del día a día. transportarse, porque, o sea, los lugares quedan lejos, el trabajo, no sé, la escuela, las tiendas, todo queda lejos, es obligado a tener un carro. Entonces, es un gran choque cultural ver eso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en nuestras redes sociales.